están? Yo soy Karen y muchos de ustedes ya han de saber que tengo el cabello pintado. Y bueno, el color que tengo es un color de fantasía, así que es muy fácil que se deslave cuando uno lo lava con agua. Entonces, pues les quiero contar a todos ustedes y les quiero enseñar cómo es que yo lo cuido para mantener el color del cabello y que me dure mucho más de un mes, más de 15 días, que es lo que normalmente dura un tinte de fantasía como estos. ¿Se acuerdan que en un video les comenté que no es muy recomendable lavar el cabello a diario? Y muchos de ustedes nos pusieron en los comentarios que si ustedes no se lavan el cabello a diario se les hace muy grasoso o se les ve sucio luego. Así que este champú te va a ayudar a ti, aunque no tengas el cabello pintado, para que no te laves el cabello diario y tu cabello esté mucho más saludable y tenga un brillo natural. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que se hace este champú en seco. Para el champú en seco vamos a necesitar 2 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de cocoa, una pizca de canela y unas gotitas de aceite de olivo. Lo que vas a hacer primero es mezclar todos estos ingredientes y lo vas a revolver muy bien. Utiliza un frasco pequeño donde vas a poner tu mezcla. Este frasco yo ya lo tenía y lo único que hice fue limpiarlo muy bien y secarlo completamente porque nuestro shampoo en seco es un polvo completamente finito. Agrega el polvo con cuidado al frasco con un embudo y lo vas a agitar muy bien para incorporar todo. Agrégale las gotitas de aceite de olivo, yo te recomiendo que le agregues unas 2 a 3 máximo. Si tu cabello es color castaño claro o rubio, ponle un poco más de maicena, pero si es oscuro como el mío, con las cantidades que te di de cocoa queda perfecto. Lo que voy a hacer ahora es hacerle unos hoyitos a la tapa para que tenga forma de salero. Si tú consigues un frasco de salero, pues te vas a ahorrar este paso. Vas a agregar la mezcla al frasco y vas a agitarla muy bien para que los ingredientes queden completamente mezclados. Normalmente no lavo mi cabello diario, porque mi cuero cabelludo es mixto, entonces muchas veces cuando lo lavo diario se pone muy seco y no me gusta cómo queda mi cabello. Entonces trato de lavarlo un día sí y un día no, un día sí y un día no. Cuando no lo lavo ese día utilizo este shampoo. Lo primero que hago es partir el cabello por la mitad de esta manera y en la raíz le voy a agregar un poco de la mezcla que hice y después voy a masajear. Y así lo hago con todo mi cabello, incluyendo la parte de atrás de mi cabeza. Finalmente hago unos ligeros masajes en toda mi cabeza y lo peino como normalmente lo hago. Si tu cuero cabelludo es muy graso, o sea de que cuando tú te bañas y al día siguiente ya tiene grasita tu cabello, no te recomiendo que utilices este shampoo porque si no te va a quedar como grumitos en vez de que te ayude a absorber, porque lo único que va a hacer es que se vea un poco más sucio. Pero si tu cabello no es tan graso, este shampoo te queda perfecto, porque lo que va a hacer este shampoo es absorber la grasita normal que nos sale en nuestro cuero cabelludo cuando no lo lavamos. Y también te lo recomiendo si tú quieres conservar el brillo natural de tu cabello y si quieres que se vea mucho más bonito y brilloso, de verdad utiliza este shampoo, te va a encantar y además tu cabeza queda oliendo a canelita. Es un olor muy rico. Recuerda poner poquito de este producto, no excedas. Y listo, así es como lo hago yo. ¿Verdad que está súper fácil y sencillo de hacer? A mí me encanta este shampoo, en verdad se los recomiendo. Polines, espero que les haya servido mucho esta receta, porque la verdad es muy útil cuando no queremos lavar el cabello a diario como yo. Entonces yo que tengo un cuero cabelludo graso, yo que tengo un cuero cabelludo graso, me sirve mucho este tipo de shampoo, así que utilícenlo y mándenme una foto con su shampoo en seco y si les está sirviendo pónganme en los comentarios o también me lo puedes poner en mi Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. Les mando un besote. Ahora sí es momento de sacar nuestras faldas, nuestros shorts, nuestros vestidos, nuestras playeritas y nuestras sandalias que estuvieron mucho tiempo colores para hacer contraste y que se vea mejor. Ya que las tengo colocadas como las quiero, las voy a sujetar con tornillos para